Muy bien, a ver. Muy buenas noches, doctores y doctoras. Bienvenidos a la sala de Cayudi. Hoy, 18 de febrero, a las 20:30 hora Bolivia, damos inicio a este día 1 del curso internacional de ultrasonido obstétrico screening del primer trimestre junto a nuestra docente, la doctora Carolina Sender Dendia. También saludamos a al doctor Jorge Armando Tordoya. Bienvenido. ¿Algunas palabras, doctor, antes de dar inicio? Claro que sí, María José, muchísimas gracias por darme la palabra. Damos la bienvenida a más de casi 22 países en este entrenamiento, la mayoría de ellos latinoamericanos. Bienvenidos, doctores. Estamos seguros que, al igual que el módulo inicial que dimos en el mes de enero, estamos seguros que también en esta oportunidad vamos a cumplir y tal vez superar las expectativas en cuanto a las presentaciones de nuestra ponente. Así que, María José, no sé si tienes la presentación. ¿Gustas que yo lo haga? ¿Me dices? Sí, claro que sí, doctores. Permítanme, antes de dar la batuta a nuestra docente, hacer un pequeño recorrido por lo que es su carrera académica. Nuestra docente invitada, la doctora Carolina Sender Dendia, es médica ecografista especializada en medicina fetal, médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en ecografía general, residencia completa en ultrasonografía del Hospital Italiano Garibaldi. Cuenta con formación en medicina fetal, Hospital Universitario Austral, formación inicial en anatomía patológica con 2 años de residencia. Cuenta con acreditación vigente de la Fetal Medicine Foundation en translucencia nucal desde el 2014, screening de preeclampsia desde el 2020, recertificación en ecografía general desde el 2021. Ecografía general y ultrasonografía avanzada, ecografía obstétrica y ginecológica, Doppler materno-fetal, evaluación morfológica fetal, diagnóstico prenatal y seguimiento de embarazos de alto riesgo, medicina fetal aplicada a la práctica clínica, docente universitaria en histología y embriología de la UNR, docente invitada en programas de posgrado en diagnóstico por imágenes, instructora en la especialidad de ecografía del Colegio de Médicos durante 8 años, docente de Medigen, educativa en cursos de ecografía obstétrica, autora y coautora de publicaciones científicas, incluyendo casos de Deferus.net y libros de medicina fetal, disertante, panelista y codirectora de múltiples simposios y jornadas científicas. Y bueno, como siempre digo, ese es solo un pequeño resumen de todo lo que acompaña al recorrido de nuestra docente. Muy bienvenida, doctora Carolina. Qué gusto y qué honor Nuevamente. contar con usted. Ahora sí, la sala es suya. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Les agradezco primero a Cayudi por la invitación y por la participación en este curso que es de tan alto nivel. Nos acompañan otros docentes que la verdad que son excelentes en toda su trayectoria docente, así que para mí es un honor poder participar de este evento. Y agradecerles a todos los que están hoy presentes porque para mí realmente es muy importante poder compartir con todos ustedes este evento. Si les parece, podemos comenzar con la ponencia. ¿Me da un minuto, 30 segunditos, Sí, doctora, para ¿cómo explicarles a los no? participantes, rapidía que Sí, están en sí, sala la mayoría? Vamos a bien. tener una primera hora de presentación. Nuestra ponente ya tiene su tema listado. Al finalizar, vamos a dar un espacio de unos 10 minutos para un tiempo de preguntas. Pasado este tiempito, nos entramos a un receso igual de 10 minutos. Al retorno, nuevamente con el segundo tema. Y ya pueden ir planteando sus preguntas también, que al finalizar se va a dar respuesta a cada una de las preguntas que vayan a realizar. Les pedimos que nos podamos limitar en el tiempo de preguntas, todo lo relacionado a lo que se va a presentar ahora en esta primera parte. Muy bien, los 3 días de entrenamiento se lo va a hacer de la misma manera. Las clases van a quedar grabadas. Y vamos a compartir con ustedes el acceso a estas clases a través de una plataforma para que puedan revisar el material cuando ustedes tengan tiempo. Es importante que revisen una y otra vez, doctores, aquellos que están tomando el programa completo, van a haber algunos exámenes durante el recorrido de todo este programa, se va a pedir algunos trabajos adicionales también. Así que ya están informados, doctores, la clase se está grabando. Adelante, doctora.
Bueno, muchas gracias, doctor. Para empezar, les cuento un poquito cómo tengo estructurado el módulo, como para que todos puedan participar de aquellas cosas que le interesan y darle prioridad. En principio, hoy vamos a hablar del screening de alteraciones cromosómicas. Mañana vamos a hablar del screening de preeclampsia al comienzo y luego vamos a empezar con todo el desarrollo de lo que es la alteración de la anatomía fetal temprana y todas aquellas patologías que podemos diagnosticar o que podemos sospechar, mejor dicho, durante el primer trimestre. Así que dicho esto, vamos a empezar entonces hoy con el screening de alteraciones cromosómicas. Y elegí esta imagen para empezar la conferencia porque en general, no sé si a ustedes les suceda lo mismo, pero a mí lo que me pasa es que cuando vienen los papás a hacerse la ecografía del primer trimestre, ellos vienen convencidos que vienen para ver si el bebé tiene o no tiene un síndrome de Down. Y esto en realidad no es tan así, o no es en absoluto así. Para empezar, tenemos que ver qué es lo que quiere decir el término screening. Screening es cálculo de probabilidad, es cálculo de riesgo, no es hacer un diagnóstico. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aclararle a nuestros pacientes. Y para continuar, no vamos a solamente ver si el bebé tiene o no tiene una probabilidad de tener una trisomía 21, sino que esta ecografía es de hecho la más importante del embarazo e incluye un montón de cosas más que son igual de importantes que el screening para trisomía 21. De todas maneras, sin embargo, el screening de trisomía 21 inició, a ver, tengo una dificultad para pasar la diapositiva, un segundito, perdón. Quizás con el teclado, doctora, con la Sí, tecla Enter. estoy con el teclado, pero un segundo. No se preocupe, doctora, la esperamos. En tanto, continuamos. Voy a dejar de compartir y volver a ponerlo, Muy bien, adelante, doctora. el inconveniente. No se preocupe, doctora, adelante. Bien. Les decía que de alguna manera, si bien los pacientes vienen a buscar una respuesta que nosotros no vamos a poder darles, pero sí es cierto que esto de hacer el screening de alteración cromosómica, históricamente, hace unos 40 años, se inició justamente con el deseo o la búsqueda de dar respuesta a esa pregunta. Entonces, el screening que hoy hacemos para evaluar si un feto tiene riesgo o no de tener alguna alteración cromosómica, originalmente se pensó para descartar o sospechar la trisomía 21. Hace muchos años, cuando nosotros no contábamos con esta herramienta, lo que se hacía era evaluar si una paciente embarazada tenía o no probabilidad de tener un síndrome de Down simplemente y solo por sus factores de riesgo. Entonces, todos sabemos que los factores de riesgo para una trisomía 21 son la edad materna avanzada, el antecedente de haber tenido un hijo en un embarazo anterior con una trisomía 21, o que el padre o la madre sean portadores de alguna traslocación para trisomía 21 o el haber tenido varios abortos a repetición previamente, porque es sospechoso de trisomías. Entonces, antes de que aparecieran los métodos de screening, a todas las pacientes que tenían factores de riesgo para trisomía 21, se les ofrecía la alternativa de hacer o una biopsia de vellosidad corial o una punción de líquido amniótico para hacer el diagnóstico, porque no se contaba con ningún otro recurso alternativo. Eso al día de hoy, que han aumentado significativamente las pacientes embarazadas de mayor edad, significaría hacerle un método invasivo para el diagnóstico al 20% de las gestantes. ¿Se imaginan que eso es realmente una barbaridad? No podemos estar haciendo un estudio invasivo y de alto riesgo a tantas pacientes gestantes. Entonces, en la búsqueda de reducir esa cantidad de pacientes a la que había que someter a los métodos invasivos, fue que surgió este método de screening. Este es la publicación original del doctor Nicolaides con todo su equipo de la FETAL, que lo pueden descargar de la página de la Fetal Medicine Foundation, está en un montón de idiomas, y que es el libro primero donde él plantea
cómo fue desarrollando este método de screening que hoy vamos a ver. Parte, por supuesto, o se inicia el screening de la edad materna, porque este es el principal factor de riesgo, como ya dijimos y como todos sabemos. Pero lo que hace el screening es cruzar datos de manera tal que nosotros podamos evaluar qué tanta probabilidad real tiene una paciente de tener un feto con una alteración cromosómica. Entonces lo que hace es decir, bueno, vamos a ver, iniciando desde la edad materna como riesgo basal para calcular probabilidad de alteración cromosómica, vamos a evaluar algunas cosas que podemos ver a través de la ecografía, a través de los laboratorios, que nos permitan ir achicando esa cantidad de pacientes que realmente están en riesgo de tener un bebé con un síndrome de Down. Entonces, el screening original que propuso el doctor Nicolaides tenía en cuenta la edad materna, el espesor de la translucencia nucal medido en la ecografía y la frecuencia cardíaca fetal. A eso se le sumó luego los marcadores bioquímicos, que son dos sustancias que se miden en sangre materna, y por último algunos marcadores ecográficos más que fueron achicando o mejor dicho, mejorando la tasa de detección y achicando la cantidad de pacientes que realmente están en riesgo de tener una alteración cromosómica. La idea de hoy es ir viendo de a poco, desglosando todos estos aspectos del screening. El screening de alteración cromosómica, como les decía recién, arranca de un riesgo basal, que es la probabilidad que tiene cada paciente de tener un feto con una alteración cromosómica si yo solo tengo en cuenta su historia clínica, que incluye la edad materna, pero también incluye los antecedentes obstétricos, incluye la edad gestacional. A medida que aumenta la edad gestacional, va disminuyendo la probabilidad de alteración cromosómica, simplemente porque las alteraciones cromosómicas, sobre todo las más severas, suelen terminar en abortos tempranos. Esto del riesgo basal tiene que ver sobre todo con trisomía 21, 18, 13, pero hay algunas trisomías que no dependen de la edad materna. Ya lo vamos a ir detallando más adelante. Sobre ese riesgo basal que tiene que ver con la historia clínica de la paciente, se sumarán los marcadores ecográficos de cromosomopatías, que ya no es solamente el espesor de la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca fetal como era originalmente, sino que se sumaron unas cuantas cosas más. Entonces, se dividen los marcadores ecográficos en marcadores mayores y marcadores menores. Los marcadores mayores son aquellos que de alguna manera me van a modificar el cálculo de riesgo, o sea, que me van a modificar el número final, la probabilidad final de que el feto tenga una alteración cromosómica. Entonces, dentro de los marcadores mayores incluimos el espesor de la translucencia nucal, la presencia o ausencia de hueso nasal, la frecuencia cardíaca fetal y el flujo evaluado en el ductus venoso y en la válvula tricúspide. Y se consideran marcadores menores aquellas características del feto que podemos encontrar y que nos van a hacer sospechar que puede tener un poco más de probabilidad de tener alteración cromosómica si están alteradas, pero que no me modifican el cálculo de probabilidad. Y entre esos marcadores menores están la presencia o no de dos arterias umbilicales, que la pared abdominal fetal esté íntegra, que la vejiga fetal sea normal, que se vea la cámara gástrica. Todo esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero sí me interesa que tengamos el concepto básico del screening, que es, partimos del riesgo basal, que tiene que ver con la historia clínica de la mamá, le sumamos los marcadores ecográficos, algunos tienen más o menos peso en nuestro cálculo de probabilidad, pero vamos a sumar unos cuantos marcadores. Y por último, sumamos también el perfil bioquímico, que consiste en el dosaje de la subunidad beta-HCG libre en sangre materna y de la proteína plasmática A, que son dos marcadores adicionales, que son en realidad sustancias que produce la placenta, que se pueden ver modificadas en sus niveles si el feto tiene alguna trisomía y que son independientes de los marcadores ecográficos, porque si no, no nos sumarían información útil. Al ser independientes de los marcadores ecográficos, lo que hacen es aumentar la sensibilidad sin modificar la tasa de falsos positivos. Entonces, vamos a desglosar un poco cada una de las partes del screening. Arrancamos por el riesgo basal, dijimos lo que todos sabemos, edad materna avanzada, mayor riesgo, antecedente de alteración cromosómica en embarazo anterior, mayor riesgo, abortos previos a repetición, mayor riesgo.
También se ve un poco incrementado el riesgo con las técnicas de reproducción asistida, entre comillas, porque por ahí es más lo que se incrementa el riesgo de malformación que de alteración cromosómica. Y lo mismo sucede con la manipulación embrionaria. Eso yo diría que me inclina un poco más a aumentar el riesgo de encontrarme con malformaciones estructurales, no tanto con las cromosomopatías. Una vez que ya hicimos la historia clínica completa de nuestra paciente, vamos a pasar a la parte ecográfica. Entonces, la ecografía que nosotros vamos a hacer para el screening de primer trimestre la debemos hacer entre semana 11 y 13,6. Y es la famosa conocida translucencia nucal. Se le llama así en forma global, pero en realidad tenemos que ver un montón de cosas. Entonces, nos va a servir para evaluar riesgo, sobre todo de las tres trisomías más frecuentes, que son la trisomía 21, 18 y 13, pero también nos puede ayudar a detectar otras alteraciones cromosómicas, aneuploidías, eh, monosomía del X o triploidías. La vamos a hacer en realidad a la ecografía cuando el feto mida entre 45 y 84 milímetros. Eso no es necesariamente 11-14, es más o menos semana 11-14. Lo que pasa es que no le podemos decir a la paciente que venga cuando el feto mida entre 45 y 84 milímetros, porque claramente no va a saber cuándo es eso. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un marco en semanas y días para que pueda venir, y dentro de ese marco sabemos que el feto más o menos va a medir eso. Depende un poco de la variabilidad biológica, ¿eh? Hay algunos más pequeños y hay otros más grandes. Vamos a medir en esa ecografía, como ya dijimos, el espesor de la translucencia nucal. Vamos a ver si ese feto tiene o no un hueso nasal que se pueda ver. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca del feto y vamos a medir el flujo en el ductus venoso y en la válvula tricúspide. Y vamos a evaluar también lo que dijimos que eran marcadores menores. Vamos a ver que se vea la cámara gástrica, que estén las dos arterias umbilicales, vamos a ver que se vea la vejiga y que la vejiga sea de tamaño normal. Y además de todo eso, en este estudio ecográfico, independientemente de que no todos son marcadores de cromosomopatías, tenemos que hacer una evaluación anatómica fetal exhaustiva. Y tenemos la obligación de descartar en este control todas las malformaciones estructurales mayores, acrania, anencefalia, ectopia cordis, displasias esqueléticas letales, etcétera. Ya las vamos a ver también. Pero es muy importante saber que más allá de hacer el cálculo de probabilidad para alteración cromosómica, también debemos hacer la evaluación anatómica fetal. Y además de esto, vamos a tratar de pesquisar cuáles son los fetos que tienen mayor riesgo de tener una malformación cardíaca. Todo eso debe incluir nuestra ecografía de semana 11-14, y además vamos a hacer el screening de preeclampsia, que de eso vamos a hablar mañana. Entonces, nuestra evaluación ecográfica, ¿qué va a incluir? Lo primero que tenemos que constatar es la vitalidad del feto y vamos a medir su frecuencia cardíaca. Pero nos interesa ver que esté vital, que tenga actividad cardíaca y que tenga movilidad. Vamos a medirlo, vamos a medir su longitud craneocaudal, que como ya dijimos tiene que estar entre 45 y 84 milímetros, y ya vamos a ver por qué. Y eso más o menos corresponde a semana 11-14. Tenemos que, con el tamaño fetal, datar el embarazo si esto no se hizo en la ecografía anterior, y en esto también vamos a profundizar porque es un aspecto que a mí me parece súper importante. Vamos a medir el espesor de la translucencia nucal, vamos a evaluar si tiene o no un hueso nasal que se pueda ver, vamos a evaluar el flujo en el ductus venoso. Principalmente vamos a evaluar la onda A del ductus venoso, que ya vamos a ver qué es eso. También evaluamos el flujo tricuspidio y hacemos la evaluación de la anatomía fetal. Hago acá un pequeño paréntesis muy breve para hacer una mención sobre la datación del embarazo. La doctora Olza ya en el módulo 1 nos estuvo hablando sobre esto, pero recalco, para mí es fundamental que esto esté muy claro. Ya no podemos a esta altura seguir datando, a esta altura de nuestra formación y de nuestro pretender trabajar de manera prolija, sistemática, en ecografía obstétrica, no podemos seguir datando el embarazo con la fecha de última menstruación. Todos sabemos que
Cuando datamos el embarazo por fecha de última menstruación, estamos asumiendo que las mujeres tienen ciclos de 28 días, que ovulan el día 14 y que ese día se fecunda el óvulo, lo cual es altamente improbable o eh, sucede muy esporádicamente. Aún en los ciclos de 28 días podemos tener diferencias de hasta 2 días en el momento de la ovulación. Independientemente de eso, después hay que ver cuándo se fecundó efectivamente el óvulo. ¿Está bien? Y además hay muchas mujeres que no tienen ciclos de 28 días. A lo mejor pueden ser de 25, pueden ser de 30, y eso ya me modifica también la fecha de ovulación. Todo eso hace que pierda precisión el cálculo de la edad gestacional con la fecha de última menstruación. Con respecto a la ecografía, si bien siempre hay un poco de variabilidad, pero esto es un fragmentito de un trabajo de una publicación que es bastante interesante, que compara la datación por ecografía con después la edad gestacional que se le asignó a los fetos al nacer y a ver qué era, y lo compara también con la fecha de última menstruación. Y demuestra que incluso usando las tablas de Robinson, que son antiquísimas y que ya prácticamente no vienen en ningún ecógrafo, y más aún usando las de Hadlock, la datación por ecografía es mucho más precisa y certera que la datación por fecha de última menstruación. Y dentro de lo que es la ecografía, este es un detalle que a mí me gusta que no dejemos pasar de largo y que tengamos en cuenta. Fíjense que todas las tablas que nosotros usamos habitualmente, si nosotros estamos haciendo la primera ecografía del embarazo en semana 6, esas tablas que estamos usando para calcular la edad del embrión subestiman la edad gestacional en 3 o 4 días. Es decir, que si yo veo un feto, perdón, un embrión en semana 6 con la ecografía transvaginal y me da unos días menos que lo que indica la fecha de menstruación, es posible que en realidad la edad gestacional coincida con la fecha de menstruación. Y lo que tengo que hacer es reevaluarlo. ¿Y cuándo lo vamos a reevaluar? O sea, no podemos, lo que quiero decir es que si bien la ecografía es más exacta que la fecha de última menstruación para datar la gestación, pero es más exacta no en semana 6, es más exacta en semana 9, porque en semana 9 es cuando menos margen de error tengo y coincide en todas las tablas. Y a las 9 semanas tengo un solo día de margen de error en el cálculo de edad gestacional. Si no cuento con una ecografía en semana 9, porque tal vez la paciente se hizo la primera ecografía muy temprano y vuelve recién para la translucencia, tengo menos margen de error datando con la longitud craneocaudal cuando hago la translucencia que con la ecografía de semana 6. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos que chequear la edad gestacional. Idealmente, si las pacientes vienen desde el primer trimestre al control ecográfico, la edad gestacional la dejamos establecida en primer trimestre y no la modificamos más. Entonces, tengo que usar la herramienta más precisa con la que cuento, que es la longitud craneocaudal. ¿De qué ecografía? Si tengo una de semana 9, con la ecografía de semana 9. Pero tiene que ser una ecografía que sea técnicamente correcta, con una buena magnificación del embrión, con un buen corte sagital medio y con una buena medición. Y si no cuento con eso, no uso la de la semana 6. Voy a datar con la medición que voy a realizar yo en la translucencia nucal, que ahora vamos a ver y vamos a repasar todos cómo la hacemos. Pero esto es fundamental, porque esos 2 o 3 días de diferencia que podemos tener en la datación de la gestación son los que después de la semana 30, me diferencian a un feto pequeño de un feto con restricción. Entonces, no es un detalle menor, es importantísimo hacer una correcta adaptación del embarazo. Dicho esto, no perdemos más tiempo o no seguimos profundizando en esto y vamos a ver cómo dataríamos el embarazo si nos toca hacerlo en la semana 12. Lo que vamos a hacer es hacer un corte del feto en el plano sagital medio, como el que vemos en la foto. El feto, para que la medición sea correcta, tiene que estar en posición neutral, es decir, no puede tener ni muy flexionada la cabeza ni estar en hiperextensión. Necesito hacer una magnificación adecuada de la imagen. Si yo tengo el feto chiquitito allá bien arriba en la pantalla del ecógrafo, voy a perder mucha precisión en las mediciones y acá los milímetros cuentan. Así que es fundamental una magnificación adecuada. Y lo que vamos a hacer es medir la distancia desde la calota hasta las nalgas del feto.
Esa distancia me da una edad gestacional. Y en las publicaciones que yo les mencionaba sobre esto de la datación, se ha demostrado que ni siquiera nos sirve, ni siquiera suma precisión combinar la fecha de última menstruación con esta medida. Esto es lo más preciso que podemos tener para datar una gestación. Y además de eso, ustedes recuerden que lo que vamos a hacer hoy, que es hacer el screening de alteración cromosómica, nos va a dar un valor de translucencia nucal que tiene un valor de referencia normal para cada longitud craneocaudal y para cada edad gestacional. Es decir, que si yo subestimo o sobreestimo la edad gestacional, voy a tener valores de referencia inadecuados para el feto que estoy viendo. Entonces, dijimos antes que la longitud craneocaudal fetal debe ser entre 45 y 84 milímetros y eso corresponde más o menos a semana 11 a 13,6. ¿Esto por qué es así? Esto es así porque en los trabajos originales del doctor Nicolaides, él tomó fetos que medían entre 45 y 84 milímetros y evaluó las medias de espesor de translucencia normales para cada edad gestacional y los desvíos de esas medias y los percentilos 5 y 95 para cada edad gestacional. Y no tomó fetos más pequeños ni fetos más grandes. Con lo cual, si yo evalúo un feto con una medida menor o mayor, o sea, menor a 45 milímetros o mayor a 84 milímetros, no voy a tener un valor de referencia de normalidad. Entonces no me sirve. ¿Está bien? Por otro lado, ¿por qué el doctor Nicolaides no tomó fetos más pequeños que 45 milímetros? Porque antes de las 11 semanas no podemos hacer pruebas invasivas. Y la idea es que si yo estoy haciendo una evaluación de translucencia nucal para evaluar probabilidad y me da que el feto tiene un riesgo alto de tener una alteración cromosómica, yo le puedo ofrecer a esos padres un recurso para hacer el diagnóstico, para confirmar o para descartar. Y si yo estoy haciendo, y si hiciera las translucencias con fetos muy pequeños, no podría hacer ningún estudio de diagnóstico. Por otro lado, no menos importante, antes de las 11 semanas es muy difícil descartar algunas de las malformaciones mayores que nosotros tenemos que evaluar siempre que hacemos la translucencia nucal. Con lo cual, si el feto es muy pequeño, voy a omitir un montón de diagnósticos que son muy ominosos, que son muy importantes y que no pueden ser descubiertos recién en el segundo trimestre. ¿Y por qué no siguió evaluando translucencia nucal en fetos más grandes? Bueno, porque cuanto más grande es el feto, como en realidad, a ver, ¿qué es la translucencia nucal? La translucencia nucal es una capa de líquido que tienen todos los fetos atrás de la nuca en este periodo de tiempo. Y en realidad lo tienen todos, ¿está? Y tiene que ver con el proceso de maduración del sistema circulatorio fetal. Cuanto más inmaduro es un feto, más líquido vamos a encontrar atrás de la nuca. Por eso uno dice, si yo encuentro más líquido de lo que yo espero para esta edad gestacional, es porque ese feto tiene una maduración más lenta. ¿Y será que eso está asociado con algo cromosómico? O no, o simplemente es un feto que viene madurando más lento, pero no tiene algo cromosómico. ¿Qué pasa con las translucencias nucales después de la semana 13? Se van resolviendo, se van achicando, van desapareciendo, aún en los fetos patológicos, porque más tarde o más temprano el feto va a ir madurando su sistema circulatorio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo evalúo el espesor de la translucencia nucal en fetos muy grandes, es muy probable que encuentre muchas translucencias normales y que omita muchos diagnósticos de sospecha de trisomías, en realidad de fetos que tal vez hayan sido patológicos, pero los estoy evaluando demasiado tarde. Y después hay una cuestión técnica que tampoco nos colabora, que si el feto ya tiene 13 semanas o más, empieza a verticalizarse. Y al verticalizarse el feto es altamente dificultoso hacer una medición del espesor de translucencia nucal, que todos sabemos que el feto tiene que estar horizontalizado para eso. Bueno, entonces, vamos a ver cómo vamos a medir la translucencia nucal y qué es la translucencia nucal. La translucencia es esta línea hipocogénica o anecogénica que, como dijimos, tienen todos los fetos detrás de la nuca a esta edad, que es una lámina de líquido que está por debajo de la piel durante el primer trimestre del embarazo. Lo que nos interesa de la translucencia es qué espesor tiene. No importa demasiado
si está o no está tabicada, si es homogénea o es heterogénea. En realidad no me va a modificar el riesgo cuando yo hago los cálculos de probabilidad. ¿Está bien? Sí, me modifica otras cosas. Las vamos a describir las características de la translucencia, pero no es que me va a modificar el riesgo. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que es importante, puede ser que yo vea esa lámina de líquido solo detrás de la nuca o puede ser que la vea toda alrededor del feto, debajo de la piel, y eso tampoco me cambia el pronóstico. Lo que me interesa puntualmente es el espesor de la translucencia nucal. Y como ya dijimos, cuando el feto vaya madurando va a desaparecer esa capa de líquido. En segundo trimestre prácticamente no se ve en ningún feto, aún en los fetos patológicos, salvo en aquellos fetos que tengan realmente un trastorno circulatorio y que vayan a evolucionar a hidros. Entonces, vamos a ver cómo es la técnica de medición de la translucencia nucal. En principio, igual que para la longitud craneocaudal, vamos a hacer un corte en el plano sagital medio del feto. O sea, tiene que estar en perfil estricto, tengo que hacer un corte justo en la mitad y tengo que magnificar la imagen de manera adecuada y esto significa que la cabeza y el tórax del feto tienen que ocupar por lo menos el 75% de la pantalla. Igual que para la longitud craneocaudal, necesitamos que el feto tenga la cabeza en una posición neutra, ni muy flexionado ni hiperextendida, y tenemos que colocar los caliper de manera on-to-on. Esto significa que yo tengo que colocar el caliper en la línea ecogénica que corresponde a la piel por dentro, pero en contacto con esa línea. Y en esta otra línea ecogénica, que significa ya el tejido celular subcutáneo y los tejidos blandos fetales del cuello fetal, también vamos a colocar el caliper, hacia la translucencia, pero en contacto con esa otra línea ecogénica. ¿Está bien? Eso significa on-to-on, de la línea interna a la línea interna. Tenemos que tener cuidado de diferenciar bien el amnios. Lo ideal es que el feto, cuando medimos el espesor de la translucencia, no esté apoyado contra la pared uterina o contra la placenta. Lo ideal es verlo como flotando, porque de esa manera yo me aseguro, primero, que no comprima la translucencia contra la pared uterina y segundo, ver el amnio separado de la translucencia y asegurarme de que no estoy midiendo la distancia al amnios. Ahora lo vamos a ver en otra imagen que se ve mejor. Por otro lado, también es importante a veces que bajemos un poco la ganancia. Esta imagen es muy ecogénica, pero lo ideal a veces es bajar un poco la ganancia porque eso nos ayuda a tener un mayor contraste entre la ecogenicidad de los tejidos y la línea anecogénica. Y eso me permite una medición más precisa. Y por último, tenemos que saber que si vemos, por ejemplo, como en esta translucencia, en distintos sectores tiene distinto espesor, ¿dónde voy a medir? Voy a medir el mayor espesor. Lo ideal es durante un estudio repetir más de una vez la medición de la translucencia nucal y vamos a seleccionar la peor, es decir, la translucencia nucal que hayamos tomado de mayor espesor. Cuando nosotros nos acreditamos en la Fetal Medicine Foundation, justamente lo que ellos evalúan en las imágenes que nosotros le tenemos que enviar para que nos den la licencia, para poder usar el software para los cálculos, son estas características que acabamos de mencionar. Fíjense, la magnificación, cabeza y tórax fetal ocupando por lo menos el 75% de la pantalla. Corte sagital medio, posición fetal neutral, ni flexionado ni hiperextendido, calipers on-to-on, el espesor máximo de translucencia y asegurarnos que estemos realmente midiendo la membrana nucal. O sea, ver el amnios, acá se ve perfecto, el amnios está más abajo y lo que yo estoy midiendo en esta fotografía es el espesor de la translucencia nucal. La vamos a medir siempre en milímetros. No es correcto expresarla en centímetros, ¿sí? Y se dice que una translucencia nucal es normal para una edad gestacional si se encuentra por debajo del percentilo 95. Y esto tiene sus bemoles, ahora lo vamos a charlar.
pero es bueno tener en mente un parámetro, un valor de referencia que nos sirva mientras estamos haciendo el estudio para poder darle una devolución a los padres que siempre están ansiosos y quieren saber si está bien, si no está bien. Entonces, tener un valor de referencia en la cabeza es útil en ese sentido, poder decir, bueno, el espesor de la translucencia nucal de este feto está dentro de lo normal o no. Cuando el feto tiene entre 45 y 54 milímetros, que son más o menos 11,6, el percentil 95 del espesor de la translucencia nucal es 2,1. Cuando tiene entre 55 y 66 milímetros, entre 12 y 12,6 semanas, el percentil 95 es de 2,4. Y en semana 13, de 13 a 13,6, cuando ya mide de 67 milímetros para arriba, el percentil 95 puede ser de hasta 2,8. Esto es algo que, como les decía, hay que ser muy cautos. Yo creo que el paradigma de este módulo de ecografía de primer trimestre es ser prudente y ser cauto y no emitir juicios demasiado rápido sin poner en la balanza todos los factores, porque todo lo que evaluamos en esta ecografía es relativo. Entonces tenemos que tener bien en claro en qué tenemos que pensar durante cada parte del estudio. Por ejemplo, puntualmente con respecto a esto, yo puedo ver un feto de 12 semanas y que tenga una translucencia de 2 milímetros o de 2,2 milímetros. Y digo, bueno, está dentro de lo normal. Entonces los papás me dicen, ah, bueno, entonces el bebé está sano. Y eso, bueno, primero que sano es muy abarcativo, pero supongamos que no me dicen está sano, que me dicen, bueno, entonces el bebé no tiene un síndrome de Down. El asunto es que evaluar la ecografía de manera aislada, como si fuera lo único que me determina mayor o menor riesgo, es completamente erróneo. Y el espesor de la translucencia nucal, por más que esté normal, si yo tengo una mamá que tiene alto riesgo por su historia clínica, es posible que ese espesor de la translucencia nucal no me llegue a compensar el riesgo basal por edad. Entonces, ojo con esto, porque la translucencia puede estar normal, pero cuando yo ponga en la balanza todos los factores, no sé si me va a dar de bajo riesgo ese feto. Y ya vamos a ver ejemplos de esto que estamos hablando, pero es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, el espesor de la translucencia está normal hasta este valor, que es el percentil 95. El riesgo o no riesgo es otra cosa. Y para eso hacemos el screening. Y para el screening tenemos en cuenta las tres patas: la historia clínica, la ecografía y los biomarcadores, los marcadores bioquímicos. Bueno, ¿qué pasa cuando una translucencia está aumentada? Como vemos en esta imagen. Eh, como comentamos antes, no me importa si está o no tabicada, si tiene o no edema del tejido celular subcutáneo. Si está aumentada, me aumenta el riesgo para cualquiera de las trisomías. Siempre. Eso sí, es claro, cuando supera el percentil 95, me va a dar mayor el riesgo para todas las alteraciones cromosómicas. Y como ya dijimos, ojo porque las translucencias se ven más aumentadas en semana 11 que en semana 13. Entonces, si hay una paciente que se hizo una ecografía en semana 11 y le dio aumentado el espesor y la repite porque quiere una segunda opinión y viene en semana 13 y me da dentro de lo normal, no es que se le pasó el riesgo. Tenemos que ver si evaluar que técnicamente el estudio que se hizo sea correcto, pero no subestimemos lo que se vio en semana 11, porque el espesor de la translucencia es mucho más habitual que lo veamos aumentado en fetos más pequeños que hacia el final de nuestra ventana de trabajo de semana 11 a 14. Bueno, y esto ya lo dijimos también, en segundo trimestre generalmente las translucencias se normalizan, salvo cuando hay un desequilibrio hemodinámico. Eso es translucencia nucal. Vamos a otro marcador mayor. Hablamos ahora de frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo la vamos a medir? No tiene mucha importancia. Para medir la frecuencia cardíaca podemos hacer el corte sagital medio del feto y usar ese mismo corte. Podemos hacer un corte transverso a nivel del tórax y usar ese corte. Lo que nos interesa sí es usar el Doppler pulsado para poder medir la frecuencia cardíaca o el modo M si a alguno le resulta si le gusta más, si le resulta más útil, más cómodo, pero sí medir justamente los latidos.
Y es importante saber que en esta ventana de edad la frecuencia cardíaca habitualmente es menor a 170. Eso es lo normal. Puede haber alguna pequeña variabilidad de una trisomía a otra, algunas tienen un poquito más baja, un poquito, pero en realidad no es significativo, salvo la trisomía 13. La trisomía 13 tiene en el 75% de los casos fetos con frecuencias cardíacas muy altas, que tal vez no son una franca taquicardia porque no llega a 200 latidos por minuto, pero generalmente están casi todos por encima de 170. Entonces, para esa trisomía en particular, es un marcador muy significativo que el mismo software lo va a considerar. Ya van a ver si les toca a alguna paciente con una frecuencia cardíaca alta, aunque todo lo demás le haya dado bien, le va a aumentar el riesgo de trisomía 13 en el cálculo de probabilidad. Bueno, dijimos entonces que en principio el screening de primer trimestre contaba con el uso de la historia clínica como riesgo basal, frecuencia cardíaca y translucencia como primeros marcadores, y a eso se le sumaron lo que después se llamaron nuevos marcadores, que ahora ya son viejos y hace un montón que los usamos, pero que son también marcadores mayores, que son marcadores que nos van a marcar o nos van a producir un cambio en el cálculo de probabilidad, que son el hueso nasal, el ángulo facial, el flujo en el ductus venoso y el flujo tricuspidio. Todos estos marcadores aumentan la sensibilidad del screening. Quiere decir que se me van a escapar menos diagnósticos de trisomías si los sumo a la translucencia y a la frecuencia cardíaca que si no lo hago. De todas maneras, se podría trabajar de dos maneras diferentes. Se los puedo evaluar a todos los fetos en mi ecografía de semana 11-14, o puedo hacer un screening básico con la historia clínica, el espesor de la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca y los marcadores bioquímicos que son parte del screening básico, y solo en aquellos donde me dé un riesgo aumentado, sumarle la evaluación de alguno de estos marcadores. En la práctica diaria nosotros no solemos trabajar de esa manera porque, bueno, por muchas cuestiones que dificultan un manejo de ese tipo, sobre todo, bueno, nosotros tratamos de hacer, pero eso es en nuestro centro, la extracción de sangre el mismo día que la paciente se hace la translucencia. También porque vemos muchas pacientes que viajan desde otras ciudades para hacerse los estudios, entonces es complicado por ahí citarlas dos veces, y si uno hace eso, es muy difícil esperar a que lleguen los dosajes del perfil bioquímico y después volverla a citar para hacerle los marcadores que me faltaron. Entonces nosotros no trabajamos de esa manera, pero la realidad es que la Fetal Medicine Foundation, que es quien estructuró todo este método de screening, propone esas dos alternativas. Igual después vamos a ver los pro, no los pro y los contras. ¿Qué, qué grado de sensibilidad alcanzo yo si sumo más marcadores o no? Bueno, entonces hablando de estos marcadores que fueron nuevos o que se agregaron después, tenemos el primero que es el hueso nasal, que en primer trimestre no se, o sea, se diagnostica como normal o patológico, serían las alternativas. Y dentro de patológico estaría ausente o hipoplásico. Pero no vamos a medir el hueso nasal en primer trimestre, eso lo dejamos para el segundo trimestre. En el primer trimestre lo que tenemos que ver es que se vea el hueso nasal y que sea bien ecogénico. Eso es lo que me va a determinar que el hueso nasal es normal. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, lo vamos a evaluar siempre dentro de la misma ventana de edad gestacional, o sea, el mismo tamaño de feto, con el mismo corte sagital medio que usamos para medir el espesor de la translucencia nucal, con la misma magnificación que usamos para evaluar la translucencia nucal, ocupando la cabeza y el tórax toda la imagen. Y lo que necesitamos es que el feto tenga la cabeza en posición neutral, porque si no, no se lo vamos a ver al hueso nasal, no sobrediagnostiquemos ausencia de hueso nasal. Si nosotros no incidimos con el ángulo de ultrasonido bien perpendicular a la superficie de la piel, no vamos a ver el hueso nasal. Entonces necesitamos que el feto tenga la cabeza en posición neutral y hacer una incidencia con el haz perpendicular a la piel de la nariz. Y lo que vamos a ver es esto, que se ve acá, que es como si fuera un signo igual,
donde la línea de arriba corresponde a la piel y la línea de abajo corresponde al hueso nasal. Además de eso, necesitamos ver que esta línea que corresponde al hueso no tenga menos ecogenicidad que la de la piel. Puede ser más ecogénico, puede ser similar, pero no tiene que ser menos ecogénico. Si yo no veo doble línea o veo que el hueso nasal es menos ecogénico que la piel, en esos casos lo diagnostico como patológico. Ausente o hipoplásico, pero patológico. Y repito, no medimos hueso nasal en primer trimestre. No se pone, el software no nos pide en ningún momento una medición de hueso nasal. Bueno, esto es una imagen simplemente para que vean un feto con una translucencia aumentada, con un hueso nasal completamente ausente, como para tener una ilustración de referencia. Y esto es importante. Que el hueso nasal esté ausente no significa que ese feto tiene una trisomía. Y volvemos a lo mismo, la prudencia y la cautela que necesitamos en el primer trimestre. En primera instancia, es mucho más común que no podamos ver el hueso nasal en semana 11 que en semana 13. ¿Por qué? Porque si era hipoplásico, igualmente va a ir calcificándose a medida que aumente la edad gestacional y nos pasa como con la translucencia. Pierdo sensibilidad. Entonces, eh, puede ser que el hueso nasal esté ausente, pero que en realidad el feto tenga el hueso nasal y si lo veo más adelante probablemente se lo voy a ver. Independientemente de eso, es importante saber que solo alrededor, así redondeando, digamos, solo un 50% de los fetos con alguna trisomía va a tener un hueso nasal hipoplásico o ausente. Fíjense, bueno, 60 para la 21, 50 para la 18, 40 para la 13, más o menos la mitad. Es decir, que si yo tengo una translucencia aumentada en una mamá de más de 35 años y le veo el hueso nasal, ¿significa que ese bebé no tiene un síndrome de Down? No. Solo la mitad de los fetos va a tener un hueso nasal ausente en la translucencia. Y por otro lado, hay fetos euploides que también pueden tener el hueso nasal ausente. Entonces, como siempre, como vengo diciendo, despacio, vamos a ir haciendo una enumeración de los hallazgos de nuestra ecografía sin emitir juicios hasta que tengamos una visión panorámica de toda la situación. Si el hueso nasal está ausente en la semana 11 y no encontramos ningún otro marcador, pero ningún otro es ningún otro, ni ecográfico ni bioquímico, que nos haga pensar en una trisomía, podemos repetir el control a la semana y si persiste ausente, podemos evaluar o ofrecerle a esos padres si quieren hacer algún estudio que yo no diría de diagnóstico porque solo el hueso nasal ausente con todo lo demás normal, a mi criterio no amerita un procedimiento invasivo, pero por ahí se les puede ofrecer la alternativa de hacer un ADN en sangre materna. Yo trabajo mucho con una genetista, entonces tengo ese respaldo que es súper importante. Yo trato de, cada vez que tengo algún hallazgo, si ustedes cuentan en su equipo con algún genetista, cuando yo encuentro cuando algún hallazgo me llama la atención, como podría ser un hueso nasal ausente, aunque esté aislado, les recomiendo siempre una conversación, un consejo genético, para que los padres puedan tener todas las cartas sobre la mesa y tomar las decisiones de hacerse o no hacerse estudios teniendo un panorama claro de todas las posibilidades. Otro marcador de los que se sumaron después es el ductus venoso. El ductus venoso es un vaso muy chiquitito que une la vena umbilical intrahepática, podríamos decir que directamente con el corazón, porque en realidad vuelca a varias estructuras que terminan llevando la sangre a través del vestíbulo subdiafragmático a la aurícula derecha, alineado por foramen oval, vuelca a aurícula izquierda. Es decir, que la sangre oxigenada de la placenta pasa directo a la aurícula izquierda fetal, toda a través del ductus, y de ahí puede pasar a todo el sistema circulatorio. Ese ductus no es una estructura que tenga ninguna utilidad postnatal, porque todos sabemos se cierra cuando el feto nace, pero sí en la vida intrauterina, como vuelca, no directamente, pero podríamos decir que sí, al corazón fetal, me sirve mucho para evaluar la funcionalidad cardíaca. ¿Cómo medimos el flujo en el ductus? Siempre en la misma ventana de tiempo. Es súper importante y súper difícil que el feto esté inmóvil
pero lo ideal es medirlo con el feto quieto. Es muy difícil. Pero bueno, tratar por lo menos que no sea justo en un momento que está completamente a los saltos porque me va a dar el flujo cualquier cosa o voy a enganchar. Es muy común equivocarse enganchando las suprahepáticas que están al lado y tienen un flujo muy parecido. Entonces, lo ideal es que tratar de hacer la medición cuando el feto esté tranquilo. Una magnificación, siempre corte sagital medio, una magnificación adecuada que en este caso es un poquito diferente porque toma tórax y abdomen fetal. Y lo que vamos a hacer es prender el Doppler color. Entonces, con el color vamos a reconocer el corazón del feto, bueno, todo su sistema circulatorio, y vamos a ver, ubicando la vena umbilical en el segmento intrahepático, una pequeña zona de aliasing. Y ese aliasing, esa zona de aliasing es el ductus venoso, que tiene ese aliasing porque este vasito tiene una forma como de trompeta, se va angostando, entonces va aumentando la velocidad. Al aumentar la velocidad me hace más ruido en el color y eso me provoca esa diferencia de coloración. Se puede ver y se puede identificar con el Doppler color, no vamos a decir fácilmente, pero es evidente, uno lo puede ver, lo puede reconocer. Tratamos de usar para medir el flujo un volumen de muestra pequeño, lo ideal es que sea de 1 milímetro, lo colocamos en la zona de Liasing y el ángulo de insonación del Doppler pulsado tiene que ser inferior a 30 grados. Vamos a usar filtros de baja frecuencia para asegurarnos de poder captar toda la onda completa, no pensar que le falta la onda A porque tenemos el filtro muy alto y usamos una velocidad de barrido alta. ¿Y qué vamos a encontrar cuando medimos el flujo en el ductus? Entonces, vamos a encontrar idealmente esta onda, que es la onda normal, la que vemos más arriba. El ductus venoso tiene un flujo trifásico anterógrado, si es que es normal. ¿Eso qué quiere decir? Hace como una letra M al lado de la otra, pero acá, entre una M y la otra, el flujo se mantiene por encima de la línea de base. El primer pico de la M corresponde a la sístole ventricular, el segundo pico corresponde a la diástole ventricular y la onda A, la separación entre una letra M y la otra, es la sístole auricular. Y el ductus tiene tanta velocidad en la sangre que lleva que permite que la sangre siga entrando al corazón fetal a pesar de que el atrio, las aurículas estén en sístole. Eso debería ser así. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar de la onda del ductus es su onda A. Y vamos a fijarnos que la onda A esté presente y que sea positiva, que se encuentre por encima de la línea de base. Cuando nos encontramos con imágenes como esta, donde la onda A es reversa, sabemos que ese ductus es patológico. A veces puede ser que no sea reversa, pero que no se vea. Vemos como separadas una letra M de la otra, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no tener el filtro muy alto porque nos puede dar una falsa imagen de onda A ausente. Por otro lado, si usamos un volumen de muestra muy grande, podemos, como les decía yo, enganchar por ahí las suprahepáticas que están ahí al ladito nada más y que tienen una onda de velocidad de flujo muy parecida al ductus, pero justamente con onda A reversa. Entonces podemos diagnosticarlo como patológico y no serlo. Entonces, tratemos de ubicar bien el vaso con el aliasing, de achicar bien el volumen de muestra, de posicionarnos bien sobre el aliasing y tirar el pulsado en ese momento. Por eso es tan importante tratar de hacerlo mientras el feto está quieto. Este es un ductus venoso con onda A normal, positiva, y este es un ductus venoso con onda A ausente o reversa. ¿Y qué significa que el ductus tiene la onda A reversa? Bueno, igual que la ausencia de hueso nasal, en la mitad de los casos se puede asociar a algún defecto cromosómico. O sea que tampoco significa que porque tenga el ductus reverso va a tener un defecto cromosómico, pero sí me va a aumentar la probabilidad en el calculador cuando yo use el software. ¿Está bien? Por otro lado, y ojo con esto, que es muy importante, la onda reversa en el ductus venoso se puede asociar a alteración de la función cardíaca, con lo cual puede estar asociada a defectos cardíacos y severos. Y si está asociada a una falla cardíaca, puede terminar resultando en un feto muerto en el próximo control. O sea que nunca tiene que pasar de largo un ductus reverso. Para consejería genética,
y para evaluación cardíaca temprana con un ecocardio fetal precoz, porque yo necesito descartar algunas cuestiones que puedan llevar a ese feto. Y además tengo que hacerle un control evolutivo para ver que no entre en hidrops la semana que viene, porque me está hablando de una falla en la función cardíaca. De todas maneras, si el feto no tiene un defecto cromosómico, porque le hicimos los estudios y nos dio normal, y tiene un ductus reverso, en el 80% de los casos, ese embarazo va a ser normal. Es decir, que a mí me sirve como marcador de que ese feto puede tener alguna patología cromosómica o cardíaca, pero lo más probable es que no tenga nada, siempre y cuando no esté asociado con otras alteraciones. O sea, si es el único hallazgo, nuevamente, seamos prudentes, pidámosle todos los estudios complementarios que consideremos necesarios, pero si es el único hallazgo, es muy probable que ese feto no tenga ningún problema. Bueno, como hablamos antes, en general, para todos los marcadores que eran nuevos, lo vamos a hablar acá en particular para el ductus. Hay dos maneras de trabajar, como dijimos ya antes. Yo puedo evaluar el ductus en todos los fetos con todas las translucencias, o puedo hacerlo solamente en aquellos donde tengo una TN aumentada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una TN aumentada y también tengo una onda A reversa en el ductus, ahí sí es muy probable que ese feto tenga algo cardíaco. Entonces no puedo dejar de evaluar el ductus cada vez que veo una TN aumentada. Ese es el concepto. Después lo puedo instrumentar en la práctica diaria con todas las translucencias que haga si quiero, es opcional. Pero sí o sí, con una translucencia aumentada, no puedo dejar de hacer el ductus. Bueno, otro marcador que también tenemos que evaluar o podemos evaluar, porque pasa algo parecido a lo que hablamos recién con respecto al ductus, y es la evaluación del flujo tricuspidio. Para medir el flujo en la válvula tricúspide del corazón, en esta ventana de edad gestacional, tenemos que tener un equipo bien calibrado, con un alto contraste, aunque quede pixelada la imagen, pero tenemos que ver bien las cámaras, lo cual no siempre es tan fácil, sobre todo en semana 11. Si lo estoy haciendo en semana 13, por ahí va a ser más simple, pero en semana 11 es bastante complicado poder ver las cámaras cardíacas y sobre todo por vía transabdominal. ¿Qué voy a hacer para tratar de optimizar la imagen? Bueno, vamos a magnificar el tórax, y tratar de que ocupe prácticamente toda la pantalla, tratar de reconocer las cuatro cámaras e incidir el corazón desde una vista apical. O sea, desde el ápex cardíaco vamos a hacer la incidencia con el haz de ultrasonido. En este caso, al revés, el volumen de muestra tiene que ser bastante grande, de 2 o 3 milímetros, y lo vamos a colocar a nivel de la válvula tricúspide. La insonación de nuestro haz de ultrasonido tiene que ser lo más paralela posible al septo interventricular. Si yo hiciera un ángulo entre el septo y esa incidencia de mi ultrasonido, no tiene que ser menor a 30 grados, pero la idea es que sea lo más paralela posible. Vamos a utilizar una alta velocidad de barrido para poder ver mejor. Generalmente hay que medirlo 2 o 3 veces porque puede ensuciarse mucho el flujo por superposición, porque tengo muy cerca la salida de la arteria aorta, de la arteria pulmonar. Por eso dice, fíjense, la medición debe repetirse al menos 3 veces. Y lo que nosotros queremos evaluar en el flujo tricuspidio es si tiene o no tiene regurgitación la válvula. No sirve la evaluación con Doppler color en primer trimestre para la regurgitación tricuspidia. Eso lo podemos dejar para más adelante. En primer trimestre no pongamos color, no sirve, es absolutamente subjetivo, se ensucia mucho el color de un ventrículo con el otro, no sirve. Solo el pulsado sobre el 2D. Si la válvula tricúspide es normal, vamos a ver un flujo como este. Y si la válvula es insuficiente, vamos a tener esta regurgitación, que para que realmente sea una regurgitación, tiene que ser ocupar más de la mitad de la sístole y alcanzar una velocidad de por lo menos 60 centímetros por segundo. Si no alcanza esa velocidad o no ocupa por lo menos la mitad de la sístole, pueden ser regurgitaciones fisiológicas. Entonces, bueno, esto un poco habla de eso, de los errores
de técnica en la medición y de los errores de interpretación, que ya es lo que estuvimos hablando hasta recién. eh, lo ideal es tratar de seguir, yo se los dejo, total, ustedes van a poder ver la clase después en la plataforma, pero es lo que estábamos diciendo, que tratemos de evitar la superposición con las otras arterias, de no usar el color, de que la ventana de muestra sea grande, de que la incidencia de las de ultrasonido sea paralela al septo interventricular, como para, y medirlo varias veces para tratar de asegurarnos, sobre todo si sospechamos una regurgitación. La regurgitación tricuspidia también se asocia a alteraciones cromosómicas y también a malformaciones cardíacas mayores. Entonces, nos pasa algo parecido a lo que dijimos para el ductus venoso. Yo puedo evaluarlo de manera sistemática en todas las translucencias que hago o no. Es opcional. Pero no puedo dejar de evaluarlo en todos aquellos fetos que tienen una translucencia aumentada. Porque si la translucencia está aumentada y también tengo una regurgitación tricuspidia, es muy probable que ese feto tenga algún problema cardíaco. Esto se los voy a mencionar muy brevemente. Honestamente nosotros no lo utilizamos, pero está descrito como uno de los marcadores que se podría agregar a la pesquisa con la misma característica de lo que venimos hablando, que lo puedo hacer o no. No me suma un valor adicional si yo ya hice hueso nasal o ya hice, o sea, no me aumenta el riesgo en el calculador si yo ya tengo los otros marcadores evaluados, pero de todas maneras les cuento de qué se trata porque está descrito en la bibliografía. El ángulo facial o frontomaxilar es el ángulo que podemos medir si pasamos una línea por delante del frontal hasta el maxilar superior y otra línea que pase por la parte superior del maxilar y el ángulo entre ambas líneas no debe superar los 85 grados. En los fetos con trisomía 21, como tienen el maxilar superior hipoplásico, este hueso es como más corto, vamos a decirlo así, entonces la angulación toma esta dirección y el ángulo es más grande. Bueno, más sobre el ángulo maxilofacial, que puede incluso verse aumentado también en fetoeuploides, o sea, es como todos los marcadores. Hay mayor incidencia en los fetos con trisomía 21, pero también puede verse en fetos normales. Y ahora vamos a hablar de la bioquímica. Disculpe, Los, doctora sí, Carolina, solamente sí. avisarle que ya estamos en tiempo de poder ingresar al receso. Si gusta, podemos hacerlo ahora o usted me avisa. Si te parece, me gustaría terminar esta parte, no es tanto lo que queda y así dejamos, porque si no se va a extender mucho después. Se va a hacer Claro que muy sí, pesado. Un doctora. ratito, Aguardo gracias. sus... Listo. Gracias. Bueno, vamos a acelerar un poquito porque se está haciendo largo, perdón. Las alteraciones cromosómicas, o sea, los fetos patológicos se asocian con placentas patológicas. Si el feto tiene una alteración cromosómica, es muy probable que su placenta también la tenga. Con lo cual, nosotros podemos dosar en la sangre de la madre distintas sustancias que me van a hablar de si la placenta es más probable que sea normal o que sea patológica. Y como les mencioné antes, estos marcadores placentarios son independientes de los marcadores ecográficos. Puedo tener una ecografía normal con un perfil bioquímico alterado o a la inversa, con lo cual me aumentan la sensibilidad del método y manteniendo siempre la misma tasa de falsos positivos. Algo breve pero importante que tienen que saber es que el calculador, a ver, nosotros mandamos a la mamá con una indicación de dosaje de fribeta y papa en sangre materna, fribeta libre, y el laboratorio nos informa unidades por litro o miliunidades por mililitro. Nosotros colocamos esos valores en el calculador y el calculador automáticamente los convierte a moms, que son múltiplos de la mediana. ¿Y esos múltiplos de la mediana qué significan? Lo que hace el calculador es evaluar qué cantidad de fribeta o qué cantidad de papa tenía que tener esa madre con la edad que tiene, con su etnia, con sus antecedentes, con su peso, si fuma o no fuma, o sea, y compara el valor hallado con el valor esperado. Lo normal en los fetos que no tienen patología es que estén cercanos a la unidad, que yo me encuentre con un valor de beta HCG libre parecido a lo que esperaba, ¿está? Entonces, en el calculador yo ingreso las unidades que me da el laboratorio, pero
el calculador automáticamente los convierte a múltiplos de la mediana. Y en función a eso, si me da cercano a 1, yo sé que estoy dentro de valores normales o dentro de lo esperado para esa mamá en ese embarazo. Otra cosa que modifica los valores que voy a obtener de Fribeta y Papa es el reactivo que usa el laboratorio y el equipo de medición. Por eso es importante que nosotros tengamos esos datos también. Cuando uno tiene un feto normal, como dijimos, voy a tener un mom de beta, un mom de papa. ¿Qué pasa en la trisomía 21? La beta-HCG aumenta en los fetos con trisomía 21 a medida que avanza la gestación, entonces me va a dar más cerca de 2 moms y la papa va disminuyendo a medida que aumenta la edad gestacional y me va a dar mucho, me va a dar muy por debajo de 1, alrededor de 0,5 más o menos. Entonces, y esa diferencia en el dosaje de Fribeta y Papa, de lo que yo estoy encontrando con lo que esperaba encontrar, es más significativa en semana 11 que en semana 13. Lo mismo que pasa con el espesor de la translucencia y eh, con la presencia o ausencia de hueso nasal. Entonces, estos son los valores que nosotros esperamos encontrar según si el feto, ya dijimos, en los fetos euploides, un mom para cada una de las hormonas, en la trisomía 21, 2 mom de beta, 0,5 de papa. Y en la trisomía 18 y 13, ambas hormonas están muy bajitas, más bajas incluso que en la trisomía 21. Pero tengamos cuidado porque hay otras causas que modifican los niveles hormonales y que no son las alteraciones cromosómicas. Yo puedo encontrar niveles altos de beta-HCG en los embarazos múltiples, en los embarazos molares, en los tumores trofoblásticos y también en aquellas placentas que van a desarrollar preeclampsia o diabetes. Y niveles bajos de beta-HCG en gestaciones anembrionadas, embarazos ectópicos, abortos recurrentes. Obviamente que no voy a estar haciéndole la translucencia nucal si es una gestación anembrionada. Pero lo que quiero decir es que la alteración de los niveles hormonales puede tener causas placentarias y no siempre fetales. Entonces, si bien yo las voy a meter a los datos en el calculador y me van a modificar los niveles o los cálculos de probabilidad, pero hay que siempre saber y ver todo dentro de un contexto, porque el hallazgo aislado no significa necesariamente, o sea, que los niveles hormonales estén alterados, no significa necesariamente que el problema es fetal. Tal vez el problema sea placentario. Este trabajo, por ejemplo, también describe cómo la papa baja se puede asociar con placentas patológicas con mayor riesgo de prematurez, de diabetes gestacional, de restricción de crecimiento, de hipertensión arterial. Entonces sepamos que, como todo lo demás que estamos hablando, todo debe evaluarse dentro del contexto y poniendo en la balanza todos los factores que estamos considerando. Entonces, el perfil bioquímico tiene más sensibilidad, dijimos, en semana 11 y aún más en semana 10 que en semana 13. El espesor de la translucencia nucal también tiene más sensibilidad en semana 11, igual que la ausencia de hueso nasal y las alteraciones del ductus venoso. La evaluación anatómica del feto, sin embargo, es mucho mejor hacerla en semana 12-13 porque tengo un feto más grande y veo mucho más detalles. Entonces, idealmente podríamos hacer el perfil bioquímico en semana 10, la extracción de sangre, y la ecografía en la semana 12. Y esto como para tener una idea general, sepamos que la translucencia nucal puede estar aumentada en todas las trisomías, pero generalmente aumenta mucho más en la trisomía 18 y en la 13 que en la 21. La beta está alta, dijimos, en la trisomía 21 y muy baja en 18 y 13. La papa está en baja en todas las trisomías. Y recordemos que en la trisomía 13 la frecuencia cardíaca está muy aumentada. Esos son todos pequeños detalles que si uno los va evaluando y los va teniendo en consideración, va orientando su sospecha diagnóstica. De esto vamos a hablar mucho más en profundidad cuando hablemos de las trisomías. Esto sí me parece súper importante. Hace mucho tiempo se consideraba solo la edad materna para evaluar probabilidad de alteración cromosómica, teníamos una tasa de detección de síndrome de Down de solo el 30%. ¿Por qué? Porque si bien las mamás de más edad tienen más riesgo de tener una alteración cromosómica, pero hay muchas mamás jóvenes. Y las mamás jóvenes también pueden tener un feto con una alteración cromosómica. Cuando a esa edad materna se le adicionó la translucencia nucal, la sensibilidad subió al 75%.
Cuando empezamos a hacer los marcadores bioquímicos y hacemos lo que se llama triple test, que es considerar la historia clínica, diría, no solo edad materna, sino la historia clínica materna, el espesor de la translucencia y el perfil bioquímico, la sensibilidad sube ya al 90%. Si a ese screening yo le agrego o el ductus venoso o el hueso nasal, con uno de los dos, ya subí la sensibilidad al 97%. Y yo creo que estamos dentro de esta posibilidad con un test súper útil, con una altísima tasa de detección y con muy baja tasa de falsos positivos. Y con esto termino. Con este screening de primer trimestre correctamente realizado, logramos reducir la cantidad de pacientes que se someten a un procedimiento invasivo de un 20% que tendríamos considerando solo historia clínica a menos del 3%. Y además aumentamos, pero de manera tremendamente significativa, la tasa de detección, sobre todo del síndrome de Down y de otras anomalías también, en aquellas pacientes que por ser jóvenes no se les ofrecía ningún método de diagnóstico y que ahora podemos tener la sospecha de alteración cromosómica utilizando este método combinado. Cuando quieran, podemos descansar un ratito y a la vuelta vemos los calculadores. Muy bien, doctora. Antecitos de entrar al receso, nos gustaría, por favor, si podemos más bien entrar a un tiempo de preguntas. Creo que tenemos algunas Ah, ahí cierto, es ya. verdad, es verdad. Sí, vamos a revisar en este momento, doctora, permítame un momentito. A ver si tenemos algunas preguntas. Muy bien, estamos. La pregunta del doctor Alex. Buenas noches. Si en la semana 13.6 es mejor la imagen, ¿por qué no realizarla en esta? Un poco Eh, lo que habíamos mencionado. Primero, al que tenga la posibilidad, los invito a citar a sus pacientes en distintas semanas y comparar. En semana Perfecto. 13, el feto viene verticalizado. Viene verticalizado y hay que tener una paciencia. La paciente entra y sale 50 veces, la mandamos a comer algo dulce, no sabemos más qué hacer para que el feto se horizontalice y lograr medir la translucencia. O sea, lo más dificultoso de la semana 13 es lograr medir el espesor de la translucencia. Es muy difícil lograr una imagen técnicamente correcta con el feto verticalizado. Eso es lo principal. Y por otro lado, esto que decíamos de que a medida que aumenta la edad gestacional se van normalizando los marcadores. El espesor de la translucencia va disminuyendo, el hueso nasal, si era hipoplásico y no se veía en semana 11, ya en semana 13 lo voy a ver porque va a estar más calcificado. Entonces voy perdiendo sensibilidad a medida que aumenta la edad gestacional. Pasa que si los miro muy chiquititos, se me complica un poco revisar la anatomía. Por eso, en realidad nosotros en nuestro medio optamos por apuntar a semana 12, donde todavía tengo un feto horizontalizado. Ustedes piensen esto, semana 11, 45 milímetros, semana 12, 65. O sea, ya tengo un feto un 50% más grande de lo que tenía en semana 11. Para la anatomía me sirve un montón. Y todavía no se verticalizó. Y no perdí tanta sensibilidad en el espesor de translucencia y en la presencia de hueso nasal. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Enseguida le damos la palabra al doctor Abdías Salvador. Antecitos, primero la pregunta al doctor Carlos Ortiz. Buenas noches. ¿Podría explicarnos cuándo se considera riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo de cromosomopatías? Sí, ahora lo vamos a ver en la segunda parte. De acuerdo, doctora. Pasamos directamente. A ver, María José, si le podemos dar los permisos al doctor Abdías Salvador para que pueda encender su micrófono, por favor. Y en este momento estamos solicitando, doctora Díaz, adelante. Adelante, doctor. Gracias, María Doctora, José. ya lo había puesto ahorita en el mensaje, pero le agradezco mucho la oportunidad. Doctora, ¿qué pasa, doctora, en el caso de una paciente que tiene una ausencia de ductus venoso? Sí. Mi pregunta es, ahí en ese caso, ¿cómo tomo yo el como marcador, digamos que en el software, cómo se pondría, doctora? ¿Lo omito? No lo Otra vas a opción, poder poner. No o lo le vas a pongo poder ductus poner. reverso. No, no le pongas ductus reverso y no le vas a poder poner el marcador. Vas a tener que evaluar si es una... Bueno, ojo, vamos a hablar de agenesia de ductus venoso en la tercera clase de este módulo.
el pasado Sí. mañana, que donde destiné un tiempo específico para eso porque casi no hay bibliografía. Entonces me pareció súper importante incluirlo. Pero bueno, como adelanto para responder lo que vos me decís, em, si es el único hallazgo, no amerita un procedimiento invasivo. Así como en resumen te lo digo. Si está dentro de un contexto de otras alteraciones, yo lo que te sugeriría es, si querés saber función cardíaca, evaluar la tricúspide, ingresar la tricúspide al software y no podés ponerle que tiene reverso porque no tiene reverso y no hay ninguna manera de poner el software la genesia. Vos sabelo, Doctor, como que a vos te pesa en la balanza, que tiene algo más que te hace sospechar una cromosomopatía, pero no lo podés ingresar al calculador. ok, doctora. Siempre manejan la media, doctora, de 45-84 milímetros, se corresponde, siempre dicen de 11 a 13,6. Cuando yo pongo bueno, cuando yo he visto en más de muchos ultrasonidos que yo manejo, doctora, la medida de 84 milímetros es 14,2 semanas. Mi pregunta es la Exacto, siguiente. no Si pasa tengo nada. un feto de 14,1, 14,2, ¿le puedo entonces sí hacer el genético? Si tiene, si no mide más de 84 milímetros, se lo vas a poder hacer porque el software te lo toma y te hace el cálculo. Si mide 85, no te hace el cálculo, no te lo Sí, ingresa. ok, Pero no importa cuántas semanas te da, lo que importa es que no mida más de 84. ok, Perfecto. Muchas vale, gracias, gracias. doctor. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. El doctor Vázquez, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. ¿Qué tanto peso tiene el hacer o no hacer los marcadores bioquímicos? Muchísimo, muchísimo. Fíjense que cuando hacíamos solo la parte ecográfica, bueno, no solo la parte ecográfica, porque ahora si le sumamos hueso nasal y ductus venoso aumentamos un poco la sensibilidad. Pero los marcadores bioquímicos nos cambian completamente la sensibilidad. O sea, se nos escapan un montón de efectos patológicos si no hacemos los marcadores bioquímicos. Yo les diría, en pacientes de 35 años o más, no se puede hacer el screening sin los marcadores bioquímicos. No sirve. O sea, se nos escapan muchísimos. En paciente más joven, si es un medio con escasos recursos y realmente es muy dificultoso, bueno, se puede hacer igual, es mejor que no hacer nada. Tenemos que saber que se nos van a escapar fetos con síndrome de Down, porque nos baja mucho la sensibilidad no usar los marcadores. Es decir, que si está al alcance, si la paciente tiene los recursos, porque tiene un seguro social, porque tiene los reactivos en el hospital o lo que fuera, nosotros lo hacemos universal ya ahora, no se lo hacemos más a las mamás añosas como era al principio. Pero si los recursos no son así, priorizamos, bueno, a las madres de más edad. De 35 años para arriba es como que sí o sí hay que hacerlo. En las pacientes más jóvenes, si no hay recursos, son donde menos se nos van a escapar, pero se nos van a escapar, ¿eh? Porque hay veces que toda la ecografía está normal y lo único que nos da un ligero incremento de riesgo es la alteración del perfil bioquímico y si yo no lo tuviera, no lo sospecho y no le sugiero ningún estudio a esa mamá. Muchas gracias. El doctor Jorge pregunta, tengo una duda, si tomo bioquímica semana 10 y marcadores sonográficos semana 12, ¿no varía el resultado en el calculador que existan 2 semanas de diferencia entre ambos valores? No, no, el calculador, después lo vamos a ver, les pide la fecha en que se hizo la extracción de sangre y evalúa los valores obtenidos para el tamaño que tenía el feto en esa fecha. Y después le pide la fecha en que hicieron el ultrasonido y evalúa las mediciones del ultrasonido en función a la edad que tenía el feto en esa otra fecha. Y cruza los datos y hace los cálculos sin ningún inconveniente. Muchas gracias. El doctor Leoncio Bardales, el punto de corte para llamar edad materna avanzada ha variado respecto a los estudios actuales. No en nuestro medio, nosotros seguimos tomando como punto de corte los 35 años. Muy bien, ok, continuamos. La pregunta del doctor ya se respondió, la del doctor Salvador. Vamos a la siguiente, el doctor Wartel Samaniego. La translucencia nucal, ¿qué sensible es por vía suprapúbica o transvaginal en las semanas 12 o 13? Bueno, terminamos la clase hoy mirando un par de videitos de suprapúbico y transvaginal. Eh,
no me modifica. A ver, si yo logré una imagen técnicamente correcta, no importa si la logré por vía transvaginal o por vía suprapúbica, pero tiene que ser técnicamente correcta. Por vía transvaginal siempre se ve mucho mejor y más nítido y con más detalle, pero es muy difícil lograr el corte en el plano sagital medio. Te tiene que ayudar un montón el feto. Entonces, todo tiene su pro y su contra. La vía que utilices va a estar bien si lograste una buena imagen técnicamente correcta. Excelente, doctora. Muy bien. El doctor Carlos Arturo pregunta, en resumen, ¿cuál es el mejor momento para dejar la edad gestacional? ¿Para datar o para hacer la Bueno, translucencia? seguramente. No entiendo. Resumen, ¿cuál es el mejor momento para dejar? Debe ser datar la edad gestacional. Debe ser datar, Para doctora. datar, el mejor momento es semana 9. Lo que pasa es que muchas mamás vienen muy tempranito, semana 6 7 a constatar vitalidad y dónde está el saco gestacional, y después no las vemos hasta las 12. Entonces, en esos casos usamos la de semana 12. Pero si no, tenemos menos margen de error en semana 9. Para calcular la edad gestacional estamos hablando, ¿no? Muy bien. El doctor Abdías Salvador comenta, la medida de un feto con 84 milímetros corresponde a una longitud cráneo caída de 14,2 semanas, indica. Es lo que decía Eh, recién el doctor. Es lo que decía recién el doctor. Se pasa en sí, semanas, pero no tiene importancia si no se pasó en la medida. perfecto, muy bien. A ver, tenemos un doctor iPhone allí, si podemos identificarnos para poder comunicarnos mejor. Él dice, ¿cuál sería la mejor opción para realizar el tamizaje con el feto vía vaginal o pélvico? Esto por el biotipo y contextura de la mamá. Bueno, un poco lo que preguntaba el otro doctor también, ¿no? Es lo que yo les decía. Busquen la vía que les permita sacar una imagen técnicamente correcta para que la medición sea válida. No tiene importancia cuál les sea más sencillo a cada uno, y sí, como bien dice este doctor, va a depender mucho del hábito materno. O sea, si la mamá tiene un índice de masa corporal muy alto, pero les puedo asegurar que es súper difícil hacer el corte de la translucencia por vía transvaginal. Muy bien. Bueno, vamos a dar dos respuestas más y vamos a ingresar al receso. Por favor, doctor Benjamín Lara. ¿Se debe calcular el IP del ductus venoso igual que su morfología a pesar que no haya una onda ausente o reversa? Lo patológico es la onda ausente o reversa. El calculador nos pide el índice de pulsatilidad, el IP, porque era medio difícil desde lo subjetivo, sobre todo cuando está ausente, ver si realmente está ausente o no. Entonces nos dice, bueno, ingresen el IP, entonces todos medimos de la misma manera y nosotros sabemos a través del IP si la onda era positiva o era negativa o estaba ausente. Entonces el calculador nos pide el IP para el cálculo de probabilidad para alteración cromosómica. Espera que quería decirte algo más. Ah, sí, ahí me acordé. El índice de pulsatilidad puede estar elevado si está aumentada la resistencia al flujo, y a lo mejor no tiene una onda ausente, pero sí la vemos bien profunda, la letra M, pero eso, bueno, me puede estar indicando más bien algo cardíaco, pero no me va a modificar el riesgo de alteración cromosómica. Y lo ¿De evaluamos más acuerdo? después, más en tercer trimestre, nos sirve más como herramienta para evaluar si el feto puede estar o no próximo a una falla cardíaca. Muy bien, de acuerdo. Pasamos a la siguiente y última pregunta de esta primera parte. El doctor Pedro López, entonces, ¿la valoración del ductus en un corte transversal no es válido? Es difícil en primer trimestre en un corte transversal. No, a ver, hay una descripción de las técnicas que nos da la fetal y siguiendo esas técnicas, yo sé que el resultado es válido. O sea, yo lo mido como dice la fetal y me da una onda positiva y sé que es positiva, y me da reversa y sé que es reversa. Si uno no respeta las técnicas que ellos proponen y con las cuales nos están respaldando para los cálculos, yo puedo obtener un resultado erróneo y no saberlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por ejemplo, en las agenesias, cuando uno está buscando el ductus, lo busca en todos los planos porque quiere asegurarse de si está o no está.
¿sí? Pero para el cálculo de riesgo, lo ideal sería respetar la técnica, porque si yo lo mido de otra manera, necesitaría algún trabajo científico, estadísticamente significativo, donde mucha gente lo mida de esa otra manera y se demuestre que sirve igual. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no digo que no sirva, digo que no está demostrado que sirva. Está demostrado que sirve en ese plano de corte que ellos proponen. Entonces deberíamos hacerlo todos de esa manera. Perfecto, doctora. Muy bien, vamos a entrar al receso, por favor. Voy a Bien. pausar la grabación un momentito. Muy bien, doctora, adelante. Doctora Carolina. Bueno, de momento solamente vemos la presentación, más no la vemos a usted ni la escuchamos, doctora. No sé si usted me escucha a mí. De momento voy a pausar un momento la grabación.